El Consejo Nacional de Educación Superior suspendió 5 carreras de la UNASUR, esta universidad que, por supuesto, ofrecía estos cursos a estudiantes que ahora se encuentran básicamente a la deriva y están deseosos y pretenden ser trasladados, en todo caso, a otra institución. Psicología, diseño gráfico, hotelería y turismo, administración agropecuaria y comercio internacional son las carreras que ya no deben ser impartidas en la UNASUR. Así lo determinó el Consejo Superior de Universidades el pasado viernes, debido a que la Casa de Estudios, si bien apuntó las carreras en su acta de creación, recién las implementó años después, sin gestionar la habilitación correspondiente ante el entonces Consejo de Universidades. Esto, sumado a otros cuestionamientos académicos, derivó en el cierre. Porque de las documentaciones presentadas también se pudo constatar en el estudio académico de que hay ciertas irregularidades, ¿verdad? Son varias, por ejemplo, no les permitían rendir los exámenes, la asistencia a clase era algo irregular, eso está todo detallado. Y la investigación no termina allí, ya que el CONES también analiza una posible intervención de las carreras de Ciencias de la Salud. En la sesión se designaron a 3 miembros titulares del CONES que van a hacer ese proceso van a iniciar ese proceso de intervención, que son el ingeniero Héctor Rojas, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora María Inés López de Sugasti, que es la representante de los docentes, y el universitario Juan Manuel Invernici, que es el representante universitario del CONES. Y nosotros esta semana seguramente vamos a estar comunicando a la universidad para que ellos puedan contestar. O sea, esta semana inicia, digamos, la universidad tiene un plazo para contestar porque se le otorga ese derecho y después de eso se decide realmente si se interviene. Numerosos estudiantes de la universidad ya llegaron hasta el CONES a fin de conocer la situación, pues aseguran que hasta esta mañana no hubo comunicación oficial sobre el caso por parte de las autoridades universitarias. Estamos todos dolidos, nos sentimos un poco estafados, más que nada porque las autoridades de la universidad no dan la cara, ¿verdad? No nos dan explicaciones hasta ahora. Esto hace más de un mes que está pasando y por lo menos nosotros el turno mañana nunca o la rectora o el director se presentó frente a nosotros a darnos alguna explicación. Todo lo que sabemos es por parte de la prensa o por los grupos de las redes sociales. Cada vez que venimos a pedir alguna información, no está. Venga mañana, venimos mañana, se fue a comer. Cualquier otra estupidez para no darnos nuestra información, nosotros merecemos saber qué va a pasar con la facultad. Desde el CONES se brinda a los estudiantes la lista de universidades que sí se encuentran habilitadas para ofrecer dichas carreras, por lo cual deberán enfrentar un proceso de búsqueda de una que les reconozca las materias cursadas y los años de estudio y gestionar su traslado.